Piensa en una carretera perdida en las montañas Ozark de Missouri. Era 1917 y el mundo se quemaba en la Gran Guerra, pero aquí, en este rincón de América, el tiempo parecía detenido. Los árboles se apretaban en los caminos como dedos entrelazados, y la niebla de la mañana se arrastraba por la tierra como una criatura viva. Es aquí donde dos viajeros, una pareja de paso, presenciarían algo inexplicable. Llegaban desde Springfield, viajando hacia el sur, en busca de trabajo en los aserraderos que aún funcionaban cerca de la frontera de Arkansas. Sus nombres no importan tanto como lo que pasó esa noche. Ella era costurera, él carpintero, gente sencilla, gente que creía en lo que veía y tocaba, gente que nunca pensó que la realidad pudiera plegarse así. La tarde se desvaneció rápidamente en esa época del año, y supieron que no llegarían a casa antes del anochecer. Los caminos eran traicioneros, llenos de piedras sueltas y raíces expuestas. Su caballo estaba agotado y la carreta crujía con cada bache. Entonces, notaron humo que se elevaba entre los árboles, una fina columna gris contra el cielo que se oscurecía. Donde hay humo, hay gente. Donde hay gente, hay refugio. Siguieron el humo, apartándose del camino principal por uno lateral bien transitado. Las huellas de ruedas estaban grabadas en la tierra. Otros habían estado allí recientemente. Esto los tranquilizó. Nadie espera lo imposible en un camino recorrido. La cabaña surgió tras una curva cerrada, troncos oscuros y techo de tablones irregulares. Se veía robusta, antigua, como un lugar que había presenciado generaciones. El humo se elevaba en volutas desde la chimenea de piedra, y la luz naranja se filtraba por las rendijas de la ventana. Se apearon de la carreta y se acercaron despacio, como en el campo. Llamar a la puerta de un desconocido al anochecer exigía prudencia. El hombre llamó 3 veces, con fuerza, pero con respeto. Nadie respondió. Volvió a llamar. Silencio. Pero la puerta no estaba cerrada y, al empujarla, se abrió con un chirrido de bisagras oxidadas. En el interior, todo parecía ocupado. Había una mesa llena de platos sucios y todavía calientes, restos de comida. Ollas colgadas en la pared, una mecedora junto a la chimenea. El fuego aún chispeaba debajo. Mantas apiladas en una esquina, botas sucias en la entrada. Alguien estaba ahí, eso era seguro, pero ¿dónde? Llamaron, esperaron, llamaron de nuevo. Nada. El viento aullaba afuera, los árboles susurraban y la sensación de ser observados se intensificaba con cada segundo que pasaba. Pero el cansancio pudo más que el miedo. La noche era gélida, el caballo necesitaba reposar y no tenían elección. Se quedaron, apagaron el fuego, comieron lo que traían y se durmieron bajo las mantas que hallaron. Antes de acostarse, la mujer observó que era extraño que la puerta no tuviera cerradura. Su marido le contestó que los aldeanos confían en sus vecinos. Ella no estaba convencida, pero el sueño llegó rápido, un sueño profundo, pesado, de esos que te arrastran. Cuando despertaron, lo primero que sintieron fue el frío. Un frío cortante, distinto al de la noche anterior. Lo segundo fue la luz. Demasiada luz para una cabaña cerrada. Entonces llegó el tercer elemento y lo cambió todo. No había techo. No había paredes. No había chimenea. No había puerta. No había ventana. Se encontraba tumbado en un claro, bajo las mismas mantas, pero rodeado únicamente de árboles y cielo. La cabaña se había ido, desaparecida,
y no había forma de saber si la noche anterior había sido real. La pareja se puso en pie lentamente, todavía envuelta en las mantas que habían encontrado la noche anterior. Estaban ahí, reales, rugosas al tacto, con olor a humo de madera, pero a su alrededor, donde debería haber estado la cabaña de troncos oscuros, no había nada más que hierba alta balanceándose con la brisa de la mañana. Los árboles se alineaban en un círculo perfecto alrededor del claro, como si hubieran sido plantados para delimitar un espacio invisible. La mujer rozó el suelo con las manos en busca de restos de cimientos, de madera quemada, algo que demostrara que allí había estado la estructura. Nada. La tierra estaba intacta, cubierta de musgo y hojas muertas que parecían estar allí desde hace años. Ni siquiera las cenizas de la chimenea donde el fuego había ardido toda la noche. El marido rodeó el claro, calculando dónde estarían los muros, la puerta, la ventana. Sus pasos eran lentos, deliberados, como si aún esperara tropezar con algo invisible. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo extraño. La carreta estaba exactamente donde la habían dejado, amarrada a un árbol en la orilla del claro. El caballo pastaba como si nada hubiera pasado, pero la distancia era errónea. Habían dejado la carreta a unos metros de la puerta de la cabaña la noche anterior. Ahora estaba a más de 20 metros de donde habían dormido, como si el mundo se hubiera reordenado durante la noche, conservando algunas cosas y eliminando otras. La mujer empezó a dar vueltas, respirando con rapidez, intentando hallar una explicación lógica. Tal vez habían dormido en otro lugar, tal vez habían vagado sonámbulos y se habían despertado lejos de la cabaña real. Pero las mantas estaban allí, y recordaban haberse acurrucado cerca del fuego, escuchando el crepitar de la madera. Sus recuerdos eran demasiado claros para ser un sueño compartido. El sol se elevó, cálido y resplandeciente, pero sin consuelo. Buscaron el camino que los había traído hasta allí. Si podían hallar el sendero lateral, el de las rodadas profundas, podrían alcanzar de nuevo la carretera principal y dejar atrás aquel lugar. Pero cuando llegaron al punto donde debería haber estado el sendero, solo encontraron maleza densa, arbustos espesos, ramas entrelazadas, un revoltijo de vegetación que parecía intacto desde hacía mucho tiempo. El hombre se abrió paso a codazos, destrozando ramas, apartando follaje. Las plantas eran duras, mojadas, rociadas. Al cabo de unos minutos se detuvo. Se arañó las manos y se dio cuenta de que se alejaba cada vez más del claro, internándose en un bosque desconocido. La mujer lo llamó, con la voz entrecortada. Debían razonar, no entrar en pánico. Volvieron donde estaba el caballo y trataron de orientarse por el sol. Sabían que habían llegado del norte, así que tenían que ir al sur. Pero el bosque a su alrededor era demasiado homogéneo, sin puntos de referencia. Todos los árboles eran iguales, todas las sombras se fundían, el silencio era sofocante. No había pájaros cantando, no había insectos zumbando, solo el viento, siempre presente y frío, que parecía llegar de todas partes a la vez. Fue entonces cuando vieron las huellas. No eran suyas, eran huellas de botas pesadas en la tierra suave cerca del claro. Seguían un patrón circular como si alguien hubiera caminado en círculos alrededor de donde durmieron, siempre a la misma distancia. La pareja se miró y el miedo que habían estado reprimiendo hasta el momento se desbordó. Alguien había estado allí, en la noche. Alguien los había observado mientras dormían, vulnerables e inconscientes. La mujer quiso regresar inmediatamente,
pero su esposo se empeñó en rastrear las huellas. Tal vez los llevaría con la persona que hizo esto, alguien que pudiera decirles lo que estaba pasando. Alistaron la carreta, guardaron las mantas que parecían ser la única prueba de la cabaña y siguieron el rastro. Las huellas los llevaron fuera del claro, entre los árboles, por un camino serpenteante. Cuanto más avanzaban, más se transformaba el paisaje. Los árboles crecían más altos, más viejos, con troncos tan anchos que 3 hombres no podían abrazarlos. La luz del sol apenas se filtraba a través del dosel, y el suelo estaba cubierto de hojas muertas que amortiguaban el sonido. Las huellas seguían, siempre adelante, siempre evidente, como si desearan ser rastreadas, hasta que llegaron a un punto en que las huellas simplemente se detuvieron. No había nada más, solo un círculo de tierra apisonada, lisa, sin vegetación. En medio de esa zona, clavado en la tierra, había un trozo de madera carbonizada. Parecía un trozo de viga, todavía con marcas de herramientas grabadas. El hombre se arrodilló y tocó la madera. Estaba fría, pero el humo era inconfundible. Era la misma madera de la cabaña, estaba seguro. La madera carbonizada pareció latir en sus manos, como si aún guardara algún tipo de energía residual. Le dio la vuelta, estudiando los grabados que formaban diseños geométricos. No eran adornos normales, eran como símbolos, pero de un alfabeto que nunca había visto. La mujer se acercó y quiso tocar, pero al rozar la superficie ennegrecida, el calor trepó por sus dedos. Soltó la madera inmediatamente. Los dos vieron cómo caía al suelo, levantando polvo. El silencio era tan absoluto que podían oírse su propia respiración. El caballo, que hasta entonces había seguido obediente, comenzó a inquietarse. Jalaba las riendas, sacudía la cabeza, sus ojos desorbitados como los de los animales cuando huelen el peligro. El hombre trató de tranquilizarlo acariciando su cuello, pero eso solo lo empeoró. El caballo retrocedió, casi volcando la carreta. Entonces lo oyeron. Un ruido sordo, profundo, como si viniera de debajo de la tierra. No era un sonido, sino una vibración que sentían en los huesos, como el trueno lejano de algo enorme moviéndose bajo tierra. La pareja se alejó del centro del claro circular, dirigiéndose a la arboleda. El sonido continuó durante lo que parecieron una eternidad de segundos, y luego se detuvo, tan repentinamente como había comenzado. Esperaron, con el corazón latiendo con fuerza, pero nada más sucedió. El bosque volvió a su silencio sofocante. El hombre miró hacia arriba, tratando de calcular cuánto tiempo habían perdido. El sol estaba ya más alto de lo debido. Mediodía, tal vez. Se habían despertado temprano, estaba seguro, pero ahora parecía que habían pasado horas en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo no se comportaba normalmente allí. La mujer propuso que dejaran todo y siguieran una dirección cualquiera, la que fuera, con tal de alejarlos de allí. Pero el hombre estaba obsesionado con la madera quemada. Algo en ella lo atraía, como si pudiera descifrar esos símbolos, todo se revelaría. La recogió de nuevo, ignorando el calor incómodo, y se la metió dentro de la camisa. Quizá podrían enseñársela a alguien cuando salieran de allí, alguien que supiera leer esas señales. Volvieron a la carreta y tomaron la dirección contraria a la que habían ido las huellas. Si alguien había caminado así en sus alrededores, entrando y saliendo del bosque, entonces debía haber una forma de salir. La lógica era sencilla, pero razonar en ese lugar se sentía cada vez más inútil. Pero era todo lo que tenían.
La flora fue transformándose a medida que avanzaban. Los árboles viejos fueron sustituidos por pinos más jóvenes y el terreno se volvió más irregular, sembrado de rocas cubiertas de líquenes. El aire también se transformó, más denso, con aroma a tierra mojada y descomposición. Era como si estuvieran atravesando distintas capas de bosque, cada una con su propia identidad, su propia atmósfera. Al cabo de un tiempo que ninguno de los dos podía calcular, llegaron a un arroyo. El agua fluía sobre piedras lisas, el sonido finalmente rompiendo el silencio sofocante. El caballo se lanzó al agua, sediento, y le permitieron beber mientras descansaban. La mujer se salpicó las manos y la cara. El agua fría les alivió. El esposo repitió la acción y por un momento casi pensaron que todo había sido un sueño extraño. Pero cuando observó el agua que se deslizaba, algo le revolvió el estómago. En el reflejo detrás de ellos la forma de un edificio. Se volvió, pero no había nada, solo árboles y más árboles. Volvió a mirar el agua. La imagen permanecía, nítida, una cabaña de troncos oscuros, humo saliendo de la chimenea, tal como la noche anterior. Señaló a la mujer en el reflejo. Ella miró y vio lo mismo. Ambos se quedaron quietos, mirando esa imposibilidad. La cabaña estaba en el agua, pero no en la realidad. Era como si el arroyo revelara algo más allá del tiempo, más allá del lugar, más allá de la realidad misma. La mujer extendió su mano lentamente, rozando el agua. El reflejo se estremeció, se distorsionó, pero no se desvaneció. El hombre tuvo una idea que le pareció una locura incluso a él mismo. Tomó una piedra del suelo y la lanzó al agua, justo sobre el reflejo de la cabaña. La piedra salpicó y se hundió, y por un momento la imagen se perdió. Pero cuando el agua se calmó, el reflejo volvió, pero ahora algo diferente. La puerta de la cabaña estaba abierta y alguien estaba de pie en el umbral, una figura oscura e indefinida que solo observaba. Se apartaron rápidamente del arroyo y volvieron a la carreta. El caballo también lo había notado, pues estaba inquieto de nuevo, resoplando y pateando la tierra. Tenían que salir de allí cuanto antes, pero ¿en qué dirección? Seguir el riachuelo. Tenía que llevarla. Los ríos siempre llevan a alguna parte. Pero, ¿y si este arroyo fuera diferente? ¿Y si los adentrara aún más en el bosque imposible? El hombre se decidió. Lucharían contra la corriente. Los ríos nacen en las montañas y fluyen hacia los valles. Si seguían río arriba, tarde o temprano encontrarían algún lugar elevado desde donde divisar el horizonte, orientarse, descubrir humo de otra cabaña, cualquier signo de civilización. Era un plan sensato, y era todo lo que tenían. La ascensión fue dura. La carreta no estaba preparada para caminos en mal estado, y más de una vez tuvieron que bajarse para liberar las ruedas de hoyos o para empujar cuando el caballo no podía solo. Las horas pasaron, o al menos parecieron pasar, ya que el sol permanecía en su posición inusual en el cielo, ni ascendiendo ni descendiendo por completo. El día parecía suspendido. Finalmente, el arroyo se redujo a un hilo de agua entre las rocas y desapareció bajo la tierra. Habían llegado a la fuente, pero no había montaña, no había vista, solo más bosque. Pero esta parte del bosque era diferente. Los árboles estaban muertos aquí, troncos grises, desnudos, sin vida, erguidos como esqueletos gigantes. Y entre aquellos árboles muertos había señales, cortes profundos en la madera, realizados con algo afilado.
no eran aleatorios, eran los mismos símbolos grabados en la madera carbonizada que el hombre todavía tenía adherida al pecho. Los mismos diseños geométricos, una y otra vez, en cada árbol, como si alguien hubiera dejado una señal que no podían descifrar. La mujer se puso a llorar en silencio, no de desesperación, sino de agotamiento. Estaban atrapados en un lugar que no obedecía ninguna ley conocida, perseguidos por algo que no podían ver ni comprender, y cada paso solo los adentraba más en el enigma. Su esposo la abrazó, sintiendo el mismo peso, pero queriendo mantener la esperanza. Entonces escucharon pasos. No el ruido que hacían, sino otros pasos, que llegaban desde entre los árboles muertos. Pasos lentos, deliberados, acercándose. La pareja se quedó inmóvil, sin respirar, solo escuchando. Los pasos se detuvieron y, en el silencio que siguió, escucharon una voz. No entendían lo que decía, era un susurro, pero era una voz humana, o algo que intentaba sonar humano. El susurro continuó. Una voz que parecía provenir de todas partes a la vez, moviéndose entre los árboles muertos. Las palabras no tenían sentido, pero había un ritmo en ellas, como una canción antigua o una oración olvidada. La pareja se quedó quieta, buscando la fuente del ruido. La voz a veces sonaba tan cerca como si estuviera respirando en su oído, otras tan lejana como si viniera del corazón del bosque. El hombre le hizo un gesto a la mujer para que retrocedieran lentamente a la carreta. Se movieron al unísono, con pasos cuidadosos para no pisar ramas secas y alertar, delatando su presencia. El caballo se quedó quieto, sus orejas erguidas hacia adelante, escuchando algo que no podían oír. Al aproximarse al animal, la voz cesó. El silencio que se produjo a continuación fue más perturbador que el susurro. Esperaron, conteniendo la respiración, pero nada se movía entre los árboles. Nada se oía. Era como si lo que fuera que estuviera allí se hubiera ido, o estuviera esperando a ver qué harían a continuación. El hombre trepó a la carreta y luego ayudó a la mujer a subir. Debían moverse. Permanecer inmóvil era peor que tomar el camino equivocado. Condujo al caballo entre los árboles muertos, por el camino que pareciera más despejado. La luz volvía a transformarse, más dorada, como si el día se adentrara en la tarde. Pero, ¿cuánto tiempo había pasado desde que despertaron? ¿Horas? ¿Un día entero? Sus estómagos gruñeron, pero ninguno de los dos se detuvo a comer. El bosque de árboles muertos finalmente se abrió a una zona de maleza y hierba alta que lamía las ruedas de la carreta. El suelo era más llano aquí, y por primera vez, desde que despertaron en aquel claro imposible, podían ver más allá. A lo lejos, entre la maleza, algo se alzaba. Otra cabaña, un granero en ruinas. Era difícil saberlo desde lejos. La mujer señaló la edificación y su marido asintió. No tenían elección. O iban para allá y arriesgaban a toparse con lo que fuera que estuviera, o seguían vagando sin rumbo hasta que anocheciera de nuevo. Y la perspectiva de pasar otra noche allí, después de lo que había ocurrido la primera vez, era insoportable. A medida que se acercaban, la forma se hizo evidente. Era una casa, pero distinta a la cabaña en la que habían dormido. Esta era más grande, de 2 pisos, con una galería que rodeaba todo el frente. La madera estaba envejecida, algunas tablas sueltas y las ventanas oscuras como cuencas vacías. No salía humo de ninguna chimenea, no había rastro de vida. Parecía abandonada desde hace años. Detuvieron la carreta a una distancia prudente y descendieron. El hombre recogió un trozo de madera del suelo, no como un arma, sino como algo en lo que apoyarse, algo firme en lo que sostenerse.
Caminaron en silencio hasta el porche, los escalones de madera crujiendo bajo sus pies. La puerta principal estaba entreabierta, balanceándose con el viento que se había levantado. En el interior, la casa era un desastre. Muebles destrozados, cortinas desgarradas colgando de las ventanas, una mesa volcada de costado. Era como si hubiera sido abandonada a toda prisa, como si la gente simplemente hubiera huido y nunca hubiera vuelto. Pero había algo raro. Todo estaba destruido, pero no había polvo. Todo estaba demasiado limpio para haber estado abandonado durante tanto tiempo. La mujer entró a la cocina mientras su esposo revisaba la sala de estar. Había platos amontonados en el fregadero, todavía cubiertos de restos de comida aparentemente recientes. Una olla en la estufa estaba a medias de agua. Vasos en la mesa, uno tumbado. Era como si alguien hubiera estado allí hace poco, ese mismo día. Pero, ¿quiénes? ¿Por qué lo dejarían todo? El hombre subió las escaleras al segundo piso, cada paso resonando. El pasillo de arriba era angosto y oscuro, con 3 puertas cerradas. Abrió la primera y se encontró con una habitación vacía, solo una cama sin sábanas y una ventana rota por donde entraba el viento. La segunda puerta reveló lo mismo. Otra habitación vacía, paredes peladas. Pero la tercera puerta estaba cerrada con llave. Giró el pomo varias veces, empujó con el hombro, pero la puerta no se movió. Algo estaba ahí, lo sentía. No un sonido, sino una presencia. Como cuando sabes que alguien te observa, aunque no veas a nadie. Pegó su oído a la madera y escuchó. Respiración. Alguien estaba respirando al otro lado. Retrocedió, su corazón latiendo con fuerza, y bajó corriendo las escaleras. Encontró a la mujer todavía en la cocina, revisando los platos. La tomó del brazo y le dijo en voz baja, apremiante, que debían irse. Ella no lo interrogó. Observó en su expresión que algo iba muy mal. Salieron por la puerta principal y corrieron de vuelta a la carreta. Pero cuando estaban a punto de subir, oyeron el portazo de la puerta principal. Ambos voltearon a ver hacia atrás y la puerta principal que habían dejado entreabierta, ahora estaba cerrada. Y había alguien en el porche, de pie, inmóvil, observándolos. Era difícil percibir detalles desde la distancia y con la luz tenue, pero parecía un hombre alto y vestido de negro. La pareja no esperó a ver nada más. Se montaron en la carreta y el hombre azotó las riendas. El caballo se lanzó al galope. Se alejaron de aquella casa lo más rápido que pudieron, con la carreta tambaleándose peligrosamente sobre el terreno irregular. Cuando miraron hacia atrás, la figura todavía estaba allí, simplemente observándolos huir. Galoparon sin rumbo, a través de praderas, junto a bosques oscuros, siempre en movimiento. El cielo empezaba a oscurecerse de verdad, y el temor de pasar otra noche fuera aumentó. Pero pararse cerca de esa casa, ni loco. Debían hallar otro sitio, cualquiera que pareciera seguro. La noche llegó y tuvieron que disminuir la velocidad. El caballo estaba exhausto, espuma en las comisuras de la boca, jadeando. Se detuvieron en un claro distinto al que despertaron, pero igualmente arbolado. No hicieron fuego por miedo a llamar la atención. En silencio se acurrucaron en sus mantas y permanecieron despiertos, con los ojos abiertos, observando cómo las sombras danzaban entre los árboles. Fue una noche larga y sin sueño. Cada ruido los sobresaltaba, cada árbol parecía una amenaza. Pero nada sucedió, ni ruidos extraños, ni sombras, ni cabañas que aparecen y desaparecen. Solo el viento y el sonido de las hojas,
Al primer rayo del alba se levantaron y prepararon todo para seguir. El hombre se miró la madera chamuscada que aún tenía adherida al pecho. Ahora estaba fría, sin aquel extraño calor. Los jeroglíficos grabados parecían desvanecerse, como si estuvieran a punto de desaparecer. Se lo enseñó a la mujer y ambos tuvieron el mismo pensamiento silencioso. Ese lugar estaba tragándose las cosas, borrando las huellas, como si no quisiera que nadie supiera lo que había ocurrido allí. La mañana amaneció con una niebla espesa que se arrastró por el suelo como un mar de leche. La pareja siguió adelante, guiada únicamente por su instinto. El caballo avanzaba lentamente, sus pasos dudosos como si también sospechara que algo en el aire no era de fiar. Los árboles aparecían como fantasmas entre la niebla, sus siluetas revelándose solo cuando se encontraban a pocos metros. Fue en esta marcha silenciosa que la mujer se dio cuenta de algo en su propia mente. Los recuerdos de la cabaña en la que habían dormido se desvanecían como si le hubieran sucedido a alguien más. Recordaba haber entrado en un lugar, haber visto una chimenea, haberse dormido bajo mantas, pero los detalles se le escapaban cuando intentaba recordarlos. ¿Cómo eran las paredes? ¿Cuántas ventanas había? Ya no sabía responder. Se lo dijo a su marido y él admitió lo mismo. Era como si ese lugar estuviera devorando sus recuerdos, sustituyendo las certezas por dudas. Volvió a tocar la madera quemada, pero ahora estaba casi lisa, los grabados reducidos a leves muescas indistinguibles. En unas horas, puede que no quede nada que demuestre que esos símbolos estuvieron allí. La niebla se disipó al sol y descubrió que se hallaban en un camino de tierra. Un camino real, con roderas y hasta huellas de caballos. El alivio fue enorme. Los caminos conducen a alguna parte, a alguien, a la civilización. Se volvieron hacia la dirección que pareciera ser la más transitada y siguieron, con renovadas esperanzas. La carretera serpenteaba entre colinas bajas y cubiertas de maleza. Por primera vez en días, o lo que parecían días, avistaron signos de actividad humana regular. Una cerca rota por aquí, un mojón de piedra por allá, incluso caminos laterales que indicaban granjas cercanas. El mundo comenzaba a tener sentido de nuevo. Creyeron que quizás, finalmente, habían escapado de esa pesadilla, pero esta normalidad no duró. A medida que avanzaban, notaron algo extraño. Las huellas que seguían no parecían de muchas carretas distintas, como sería normal en un camino transitado. Siempre eran las mismas huellas, una y otra vez, como si la misma carreta hubiera pasado una y otra vez por el mismo lugar, o como si estuvieran siguiendo sus propias huellas en círculos. El hombre se detuvo y se agachó para inspeccionar las huellas más de cerca. Había algo diferente en ellas, algo en una de sus ruedas que dejaba una marca característica en el suelo. Era exactamente igual que la rueda de su propia carreta, la que tenía una pequeña grieta en el borde. Estaban siguiendo sus propias huellas, pero ¿cómo? Estaban seguros de que nunca antes habían transitado por allí. La mujer también bajó y caminó un poco más adelante, examinando el terreno. Las huellas seguían, siempre iguales, siempre perdiéndose en la siguiente curva. Imposible, pero estaba allí, en la tierra. Miran hacia atrás, por donde habían venido, y ven las mismas huellas. Se perseguían en círculos sin cesar. El pánico se apretó en el pecho del hombre. Se subió a una gran roca al costado del camino, tratando de mirar más lejos, de encontrar cualquier señal que les ayudara a ubicarse. Desde la cima podía ver más allá de las colinas de los alrededores,
y lo que vio le heló la sangre. Todo se repetía. Las mismas colinas, los mismos árboles, los mismos contornos, repetidos hasta el infinito como en un espejo. Se agachó y le dijo a la mujer lo que había visto. Ambos se quedaron en medio de la carretera, tratando de asimilar lo que significaba todo aquello. Estaban atrapados, no solo allí, sino en una realidad distorsionada donde el espacio y el tiempo ya no se comportaban normalmente. Cada paso podría estar alejándolos de nuevo. Cada decisión podría ser en vano. En ese momento oyeron cascos que se acercaban por el camino en dirección contraria. Un caballo apareció, trotando, arrastrando una carreta. Pero a medida que la forma se acercaba, el horror se apoderó de mí. Era su propio caballo, su propia carreta, y en ella, sentados tal como lo estaban ellos ahora, se encontraban ellos mismos, dos versiones de la misma pareja que se acercaban la una a la otra en el camino. La pareja original se quedó helada, viendo a sus dobles acercarse. La otra versión de ellos también se detuvo, mirando con la misma sorpresa e incredulidad. Por un momento que pareció una eternidad, los dos pares de ojos se miraron, reflejos el uno del otro. Entonces, sin ruido ni movimientos, la doble se desvaneció, haciéndose transparente como humo hasta desaparecer. La mujer se arrodilló, temblando. Esto era demasiado. Verse a sí misma, saber que de alguna manera se estaban encontrando a través de los rincones imposibles de ese lugar, era más de lo que podía procesar. Su esposo la levantó, tratando de controlarse. Tenían que salir de allí antes de volverse completamente locos. Salieron del camino y se fueron directamente al monte. No siguieron ningún rastro. Si los caminos los llevaban en círculos, entonces tal vez salir por completo de los caminos era la solución. La carreta se atascaba a menudo en la maleza, y más de una vez tuvieron que descender a empujar o a cortar ramas con un cuchillo que portaban. El sol estaba extraño de nuevo, esa misma posición congelada en el cielo que habían visto antes. Se dieron cuenta de que ya no podían fiarse del tiempo. No sabían si era de día o de noche, si habían pasado horas o minutos desde que vieron a sus dobles. La realidad se rompía a su alrededor. Finalmente, llegaron a un valle profundo, con paredes de piedra a ambos lados. El valle estaba sumergido en una niebla inmóvil, como una alfombra. Podían ver las copas de los árboles asomándose por encima de la niebla de abajo, como islas en un mar blanco. Solo había una forma de bajar, un camino angosto que serpenteaba por un lado de la roca. No iban a bajar a esa niebla, no después de lo que habían visto, pero cuando trataron de bordear el valle, en busca de otra salida, el valle se cerró en torno a ellos. O bajaban o volvían a la imposible senda. Bajaron con cuidado. La carreta se tambaleaba en algunos tramos. La bajada parecía interminable, cada curva revelando más camino, más rocas, más fondo. Cuando alcanzaron el fondo del valle y se adentraron en la niebla, ésta se cerró en torno a ellos como una cortina, impidiéndoles ver más allá de unos pocos metros. La temperatura se desplomó. Su aliento se condensaba en vaho y temblaron de frío a pesar de las mantas. El ruido se apagó, como si la niebla se tragara el sonido. Hasta los cascos del caballo eran silenciosos. Y fue en la niebla donde se encontraron los unos a los otros. Siluetas se movían entre los árboles, formas humanas que iban y venían en la niebla. No parecían darse cuenta de la pareja, seguían sus caminos sin rumbo, girando en círculos lentos.
Cuando una de estas formas pasó lo suficientemente cerca como para ser vista, la mujer se cubrió la boca para no gritar. La figura era una versión mayor de sí misma, con el cabello canoso y la ropa desgastada. Caminaba sin mirar, perdida en la niebla, tal vez atrapada durante años en aquel valle olvidado, y no estaba sola. Otras figuras surgieron, todas ellos mismos, en diferentes edades, todos atrapados o perdidos, todos caminando sin cesar en esa prisión nebulosa. El hombre jaló las riendas, deteniendo al caballo en seco. No podían continuar en la niebla con esas formas fantasmales de sí mismos vagando. Era como mirar un infierno futuro, algo que les sucedería si no lograban escapar. La mujer sujetó el brazo de su marido, sus ojos fijos en una de las figuras que se asemejaba horriblemente a él, pero con décadas de cansancio grabadas en el rostro. Debían salir de ese valle, pero ¿cómo? Las paredes de piedra eran demasiado altas para subir la carreta, y dejar al caballo y sus escasas pertenencias los dejaría aún más expuestos. El hombre miró a su alrededor, tratando de encontrar algo que indicara una salida. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la niebla no era homogénea. Había corrientes en ella, movimientos sutiles que indicaban que el aire se movía en una dirección. Se bajó de la carreta y caminó unos pasos, sintiendo la niebla fría en el rostro. Sí, había una corriente, como si el aire estuviera siendo arrastrado. Quizás una puerta, una grieta en las rocas, algo que les permitiera escapar. Volvió a la carreta, se subió de nuevo y dirigió al caballo hacia la corriente, siguiendo el movimiento casi imperceptible de la niebla. Las siluetas seguían apareciendo y desapareciendo a su alrededor, pero estaban cambiando. Ahora no eran solo versiones mayores de la pareja, eran otros, extraños vestidos con ropas de épocas distintas, todos con la misma mirada perdida y vacía. ¿Cuántas almas habían quedado atrapadas allí a lo largo de los años? ¿Cuántas más vagaban sin escape? Una de las figuras se acercó más que las demás. Era un hombre vestido con ropa de hace décadas, incluso siglos. Estiró una mano hacia la carreta, su boca abriéndose y cerrándose como si quisiera hablar, pero no se escuchaba nada. Sus ojos brillaban con súplica, desesperación. La pareja apresuró el paso, esquivando el roce. No fuera a hacer que tocar una de esas presencias los atrapara también en esa dimensión. La niebla se fue despejando poco a poco, y se dieron cuenta de que estaban ascendiendo de nuevo. La tierra se elevaba suavemente, alejándolos del fondo del valle. La esperanza volvió a surgir. Tal vez por fin estaban encontrando una forma de salir de allí, una forma de llevarlos más allá de esa dimensión retorcida en la que se encontraban. Pero cuando salieron completamente de la niebla, lo que vieron les hizo darse cuenta de que todo era aún más extraño de lo que pensaban. Estaban de vuelta en el claro inicial, el mismo claro donde habían despertado aquella primera mañana imposible. El círculo de árboles, la hierba alta en el centro, incluso el sol estaba en el mismo lugar que el día en que comenzaron. Era como si todo el tiempo que habían vagado, todos los lugares que habían visto, solo hubieran sido un círculo gigante que los llevó de vuelta al punto de partida. La mujer se rió, una risa histérica producto del agotamiento mental. Habían caminado días, visto lo imposible, descubierto versiones de sí mismos y, al final, estaban de vuelta en el punto de partida. El esposo no sonrió. Se apeó de la carreta y se dirigió al centro del claro, rastreando cualquier señal que pudieran haber perdido antes. Entonces lo vio. En el suelo, justo en el centro del claro,
había una marca en la tierra. No era normal, era un círculo perfecto, del tamaño de la tapa de un barril, donde no crecía hierba. La tierra dentro del círculo era oscura, casi negra, y parecía vidrio fundido solidificado. Se agachó y rozó la mano. Estaba fría, más de lo que debería, y lisa. Cuando apretó con los dedos, la tierra cedió un poco, como si hubiera algo hueco debajo. Miró a la mujer y la llamó. Ella llegó, todavía temblando, y juntos cavaron alrededor del círculo oscuro con sus manos. La tierra se desprendía con facilidad, como si hubiera sido aflojada de propósito. En cuestión de minutos habían desenterrado lo que parecía ser una tapa de metal oxidado, pero todavía intacta. Tenía bisagras en un lado y un anillo de hierro en el otro, una escotilla, algo enterrado allí a propósito, oculto bajo el claro donde habían dormido sin saberlo. El hombre jaló el anillo y, con un chirrido de metal oxidado, la tapa se abrió. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. Sus escalones estaban desgastados por el tiempo. Un aire frío sopló desde abajo, arrastrando el aroma a tierra mojada y a algo más, algo antiguo, algo perdido. Se miraron, conscientes de que podría ser una trampa, pero también conscientes de que todas las respuestas que buscaban estaban ahí abajo. La mujer cogió un farol que llevaban en la carreta, y el hombre rebuscó ramas secas para atar una antorcha. Con la luz en la mano, iniciaron el descenso. Los escalones eran desiguales, algunos casi desgastados, y las paredes de piedra circundantes estaban cubiertas de musgo húmedo. El aire se espesó a cada paso, oprimiendo sus pechos. La escalera terminó en una cámara subterránea. No era grande, del tamaño de una habitación pequeña, pero las paredes estaban llenas de símbolos. Los mismos símbolos que habían visto en la madera quemada, en los árboles muertos, ahora grabados en la roca en filas ordenadas. Y en el centro de la sala, una mesa de piedra, y encima, un libro. El libro estaba en un estado sorprendentemente bueno para su edad. La cubierta era de cuero negro, sin título, cerrada con un broche de metal. El hombre se acercó y tocó la superficie. El cuero estaba cálido, latiendo como si estuviera vivo. Miró a la mujer, que asintió. Habían ido demasiado lejos para dar marcha atrás. Abrió el libro y las páginas estaban escritas a mano en el mismo idioma desconocido de símbolos. Pero mientras lo observaba, las letras comenzaron a moverse, a reordenarse frente a sus ojos, convirtiéndose en el portugués que podía entender. Era como si el libro se ajustara a quien lo leyera, se tradujera solo. Lo que estaba escrito era inquietante. El libro lo retrataba, no como un bosque ordinario, sino como una encrucijada de realidades, un lugar donde el velo del mundo se adelgazaba, donde otros mundos se entremezclaban con este. La cabaña que habían avistado no era real, una ilusión, algo que surgía para atraer viajeros y atraparlos en aquel ciclo eterno. El libro explicaba cómo escapar, rituales, instrucciones, pero también advertía. Todos los que partían dejaban algo de sí mismos atrás, recuerdos, tiempo, pedazos de vida. Por eso habían visto copias de sí mismos vagando. No eran fantasmas ni espejismos. Eran fragmentos de sí mismos que habían dejado atrás en intentos anteriores de fuga que aún no habían ocurrido. El tiempo allí no era lineal. El hombre seguía leyendo, buscando la respuesta, la salida, y lo halló. Pero el costo era elevado. Para partir, uno debía permanecer, no para siempre, pero el tiempo suficiente para cerrar el portal, para sellar el camino.
Solo entonces el otro podría perseguirlo y ambos volverían a la realidad. Pero quien se quedara tendría que lidiar con lo que residía allí, solo, aunque solo fuera por un instante. La mujer miró por encima de su hombro y sus ojos se llenaron de lágrimas. Habían llegado juntos, habían sobrevivido juntos, y ahora tendrían que separarse, aunque solo fuera temporalmente. El hombre cerró el libro y la abrazó, con el peso de la decisión que debían tomar sobre sus hombros. Pero al menos ahora conocían una manera de salir. No estaban perdidos. Volvieron a la superficie, escaleras cansadas, y salieron a la luz donde el sol aún estaba suspendido en su lugar eterno. Tenían una decisión que tomar y no tenían tiempo que perder. El libro había advertido que cuanto más tiempo permanecieran allí, más difícil se volvería a preservar su identidad. La decisión se sentía como una losa en el pecho. Se sentaron juntos en el borde de la escotilla abierta, contemplando la oscuridad que habían dejado atrás. El libro yacía abajo, esperando, sus páginas guardando misterios que apenas podían imaginar. La mujer apretó la mano de su marido, como si temiera que pudiera desvanecerse si lo soltaba. Murmuraron sobre lo que habían leído. Las instrucciones eran elaboradas, con detalles precisos sobre la ubicación, el momento exacto y las palabras a decir. Pero la clave era sencilla y brutal. Uno de ellos volvería a bajar a la cámara y permanecería en el centro preciso del círculo de símbolos, mientras que el otro abandonaría el claro en la dirección indicada por las estrellas al anochecer. Quien se quedara tendría que leer el libro, palabras antiguas que ni siquiera podían pronunciar en los ensayos. El proceso tardaría, tal vez horas, y en ese tiempo, quien estuviera en la cámara estaría expuesto a todo lo que residía en ese espacio entre mundos. El libro no decía qué podría pasar, pero las imágenes en los márgenes mostraban cosas, presencias, cosas que vagaban por esos espacios intermedios, atraídas por la mente humana como polillas a una llama. El hombre se negó a irse. Era instintivo en él, educado para proteger, para luchar en el peligro mientras mantenía a otros seguros. Pero la mujer se negó. Dijo que ella recordaba mejor, que podría citar las palabras exactas, la secuencia exacta de movimientos del libro. Y había algo de cierto en ello. Siempre había sido mejor con los detalles, con las instrucciones complicadas. Se pelearon durante una eternidad, cada uno insistiendo en que tomara el papel más seguro. Pero al final decidieron otra cosa. Volverían a bajar juntos, leerían el libro de nuevo, más despacio, hasta que los dos se supieran todo de memoria. Entonces designarían de común acuerdo al mejor de entre ellos, no al más bravo o al más fuerte, sino al que en el momento se hallase más dispuesto. Volvieron a la cámara subterránea, esta vez con más luz, más madera para las antorchas. El libro le esperaba en la mesa de piedra, intacto, pero al abrirlo, algunas de sus páginas habían sido alteradas. Habían llegado nuevos diagramas, imágenes más detalladas de cómo colocarse, cómo mover las manos, incluso cómo se veía el cielo nocturno con las constelaciones que debían usar de referencia. Se aprendieron de memoria cada página, repitiendo las palabras en voz alta hasta que pudieron recitarlas sin tropiezos. Las palabras eran extrañas, como de un tiempo anterior a cualquier lenguaje actual, y dejaban un sabor metálico en la boca al hablar. La mujer sintió que su voz sonaba diferente cuando decía esas palabras antiguas, como si las paredes mismas respondieran. Mientras aprendían, comenzaron a notar cosas sobre la cámara que antes no habían notado. Las marcas en las paredes no eran solo adornos, eran narrativas. Leyeron de izquierda a derecha,
de arriba a abajo, reconstruyendo la historia de los viajeros que habían pasado por allí a lo largo de los siglos. Algunos habían escapado, otros no, y los que fallaron quedaron atrapados, sus esencias rotas dispersas por todo el espacio distorsionado. Una de ellas mostraba algo perturbador, una imagen de muchas versiones de la misma persona, todas unidas por hilos finos como una telaraña. La principal era entera, sólida, pero las demás alrededor se iban transparentando, vaciando. Era una muestra de lo que ocurría si alguien permanecía demasiado tiempo allí. Fragmentos de ti se rompían, ecos, sombras que continuaban vagando mucho después de que te habías ido o habías dejado de existir. El hombre rozó una de las líneas de la pared y sintió un cosquilleo en el brazo. Era como tocar electricidad estática, pero más profunda, más esencial. La mujer lo alejó, diciendo que no era seguro tocar los símbolos fuera del ritual. Debían obedecer al pie de la letra, sin improvisar, sin curiosear, lo que podía costarles la vida. Horas en esa cámara, o lo que parecían horas. El tiempo seguía comportándose de forma extraña incluso allí abajo, a veces acelerándose, otras arrastrándose. Recorrieron los gestos rituales, caminando por el diseño en el suelo, tocando puntos precisos en las paredes en la secuencia correcta. Era como una danza, cada movimiento medido, cada gesto controlado. Finalmente, se sintieron listos, o al menos tan listos como podían estar. Volvieron a la superficie y el día había avanzado. El cielo comenzaba a oscurecerse ahora de verdad, no la oscuridad falsa que habían conocido antes, sino un crepúsculo real con estrellas que comenzaban a aparecer. Casi hermoso, si no fuera por la horrible situación. Empaquetaron todo lo necesario. La mujer llenó cantimploras con agua del arroyo cercano. El hombre inspeccionó al caballo y a la carreta. Cualquiera que abandonara el claro debía estar preparado para un viaje sin retorno, al menos hasta que el ritual estuviera completo. Comieron lo que les quedaba de provisiones, racionando cada bocado como si fuera el último. Mientras comían, hablaron sobre cómo era su vida antes de todo esto, lo que planeaban, lo que querían ver, lo que soñaban hacer. Fue una charla triste, pero necesaria, una manera de aferrarse a quienes eran antes de que ese lugar tratara de borrarlos. Se acordaron de por qué se habían enamorado, las cosas que los hacían reír, las cosas por las que habían pasado. Cuando las estrellas fueron visibles, el hombre las identificó con el mapa que había memorizado del libro. 3 estrellas particulares alineadas formaban un triángulo en el cielo, y la dirección en la que tenían que ir era perpendicular a la base de ese triángulo. Él la señaló mostrándosela a la mujer, asegurándose de que ella también supiera a dónde dirigirse en caso de que fuera ella quien saliera del claro. Fue entonces bajo el cielo estrellado que la decisión se tomó sola. La mujer miró a su marido a los ojos y supo. Él también lo supo. No hubo pelea, no hubo más discusión. Ella permanecería, no porque fuera más fuerte o estuviera mejor preparada, sino porque en ese momento supo, sin lugar a dudas, que ese era su lugar. Y él, aunque le doliera reconocerlo, respetó esa certeza. Se abrazaron largamente, grabando en su memoria el calor del otro, su olor, la sensación de estar juntos. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero también determinación. Iban a hacerlo funcionar. No tenían elección, pero sobre todo se tenían el uno al otro, aunque fuera temporalmente.
La mujer bajó a la cámara por última vez, con antorchas extra y el libro que había decidido llevarse por si acaso en cada palabra. El hombre se quedó en el borde de la escotilla, viéndola descender los escalones desgastados. Cuando llegó al fondo, miró hacia arriba y él le hizo un gesto corto con la mano, pero lleno de significado. Ella le devolvió el saludo y él comenzó a cerrar la escotilla, pero se detuvo a mitad de camino. Tenía que decir algo, no podía dejarlo pasar. La llamó. Su voz resonó por las escaleras. Le prometió que no importa qué sucediera, no importa cuánto tiempo tomara, él regresaría por ella. Podía atravesar 1000 bosques imposibles, podría enfrentarse a reinos enteros de horror, y él volvería. Y ella, allá abajo en la penumbra de las antorchas, dijo que lo sabía, que siempre lo supo. Cerró la escotilla de golpe, el metal crujiendo por última vez antes de encajarse en su sitio. Luego la enterró como se le había indicado, dejando solo una señal discreta que solo él reconocería. Se montó en la carreta, verificó la posición de las estrellas una vez más y condujo al caballo fuera del claro. No miró hacia atrás. Las instrucciones eran explícitas. Mirar hacia atrás rompería el ritual, atrapándolos a ambos para siempre. Así que miró hacia adelante, siguiendo las estrellas mientras el claro se desvanecía entre los árboles a su espalda. Abajo, en la cámara subterránea, la mujer abrió el libro y leyó. Su voz era firme, cada palabra arcaica pronunciada con precisión, siguiendo el patrón en el suelo como se le había instruido. Las paredes se iluminaron, los símbolos se encendieron a medida que ella realizaba cada parte del ritual. Y en la oscuridad más allá de las antorchas, podía sentir que algo se movía, algo que se acercaba, atraído por la energía que se liberaba. Pero no se detuvo, no vaciló. Siguió leyendo, siguió caminando, siguió actuando para que ambos pudieran regresar a casa. El hombre cabalgó a través del bosque, con el corazón destrozado, pero la mente firme. Los árboles a su alrededor parecían distintos ahora, menos amenazantes, como si el ritual ya hubiera comenzado a transformar el lugar. Las sombras aún danzaban entre los árboles, pero ya no llevaban consigo la sensación de ser observadas. El caballo también parecía más tranquilo, trotando a un ritmo constante, sin los signos de inquietud que había mostrado antes. Fijó la mirada en las estrellas, ajustando la trayectoria cuando el camino lo desviaba. El libro había sido explícito. El curso debía seguirse con exactitud. Cada grado de desviación sumaría horas al aislamiento en esa cámara. La idea de ella allá abajo, entre símbolos resplandecientes y seres invisibles, le apretaba el estómago. Pero creía en ella, en su fuerza, en su capacidad para hacer lo necesario. El bosque empezó a transformarse. Los árboles se espaciaron. El suelo se liberó de hojarasca. Veía más, distinguía formas en la distancia y, por primera vez desde que despertaron en aquel claro imposible, empezó a vislumbrar indicios de que se aproximaban al mundo real. Una cerca rota aquí, claramente hecha por manos humanas reales. Un montón de piedras por allá, tal vez la antigua linde de la propiedad. Pero el mayor cambio estaba en el aire. Lo notaba en el viento, en el olor. Ya no era el aire estancado del bosque encantado. Era aire verdadero, que traía olores de pinos, de tierra recién llovida, aún un vago aroma de humo de leña, de humanidad, gente real, vidas reales. Aceleró el caballo.
deseando atravesar la línea invisible entre lo imposible y lo posible, pero se forzó a sí misma a seguir la dirección adecuada. No iba a dejar que la prisa arruinara todo ahora que estaban tan cerca. El libro había advertido que los últimos instantes serían los más peligrosos, cuando la tentación de desviarse sería mayor. Y la tentación apareció. A su derecha, luces. No la luz falsa de la cabaña desvanecida, sino muchas luces, firmes, que solo podían provenir de una ciudad o un pueblo. Cada parte de él quería voltearse y correr en esa dirección, pedir ayuda, encontrar personas, pero perseveró, confiando en el libro, confiando en el ritual que su esposa estaba llevando a cabo. Las luces se apagaron a su espalda y siguió las estrellas. El suelo se elevó en una pequeña colina cubierta de hierba alta. Cuando llegó a la cima, se detuvo y miró hacia atrás, no al claro que había dejado, sino al bosque. Desde la distancia, bajo las estrellas, parecía normal, solo otra extensión de bosque que abarca las colinas de Missouri. Nada en su apariencia delataba los horrores que albergaba. Siguió colina abajo, y entonces lo sintió. Un cambio en la realidad. Fue como sumergirse en una cascada de agua fría, una sensación que sintió en todo su ser. El aire pareció más ligero, los colores más vivos incluso en la oscuridad, los sonidos más nítidos. Había cruzado. Había abandonado aquel lugar distorsionado y vuelto al mundo real. El alivio fue tan grande que casi se cae. Sus manos temblaban sobre las riendas y detuvo la carreta para recuperar el control. Pero el alivio duró solo un momento antes de ser reemplazado por la preocupación aguda. Él estaba fuera, pero ¿y su esposa? ¿Estaba funcionando el ritual? ¿Estaba a salvo? No lo sabía, todavía no. Las instrucciones eran esperar hasta el amanecer. Solo al amanecer podría saber si el ritual había funcionado. Hasta entonces, todo lo que podía hacer era confiar y esperar. Encontró un lugar llano al lado del camino. Hizo una pequeña hoguera y se sentó a la más larga vigilia de su vida. Las horas se arrastraron. Atendió el fuego. Vio girar las estrellas y pensó en su esposa. Se la imaginó en la cámara, recitando esas palabras ancestrales, siguiendo el patrón establecido, resistiendo lo que fuera que pudiera llegar. Rezó, algo que no había hecho en años. Rezó a cualquier poder que estuviera escuchando para que la protegiera mientras él esperaba. Empezó a dudar de su propia memoria. Las últimas horas, o días, o lo que fuera, se sentían como un recuerdo distante. Recordaba la cabaña, el claro, la cámara subterránea, pero los detalles se desvanecían, tal como el libro lo había mencionado. El costo del boleto, las cosas que dejaron atrás, pedazos de experiencia que no podían regresar por completo al mundo real. Arrancó un trozo de carbón de la hoguera y se puso a dibujar en el suelo a su lado. Dibujó la cámara, los símbolos, la escotilla, todo lo que podía recordar. Lo capturó antes de que se desvaneciera por completo. Eran bocetos burdos, pero servían para anclar los recuerdos. Le daban algo tangible a lo que aferrarse mientras los recuerdos intentaban escapar. El cielo se aclaró al oriente. Una franja azul fue extendiéndose. El hombre se levantó, sus músculos doloridos por haber permanecido sentado. Miró hacia atrás, al bosque, ahora una mancha oscura contra el cielo que se encendía, y esperó. Su corazón latía con fuerza por una señal de que todo había ido bien. La luz aumentó, tiñendo el mundo de rosa y oro. Y entonces la vio.
una figura que salía de entre los árboles, tambaleándose, pero sin duda dirigiéndose hacia él. Él salió corriendo, dejando la carreta atrás, abriéndose camino entre la hierba alta. A medida que se acercaba, pudo ver que era ella, su esposa sucia y cansada, pero viva. Se hallaron en el campo, abrazándose hasta hacerse daño. Ella estaba temblando, no de frío, sino de alivio y agotamiento. Él la abrazó, balbuceando palabras sin sentido de consuelo, solo contento de tenerla de vuelta. Cuando finalmente se separaron lo suficiente como para verse a los ojos, él se dio cuenta de que ella había cambiado. Había algo en sus ojos, algo que había visto que nadie debería tener que ver. Intentó hablar, pero su voz estaba casi perdida. Él la llevó de vuelta a la carreta, le dio agua, la envolvió en mantas. Ella bebió, humedeció su garganta y comenzó. El ritual había funcionado, pero no había sido sencillo. Las presencias que había percibido en la cámara se habían acercado más y más a medida que el proceso avanzaba. Nunca las había visto, pero podía sentir su mirada, su necesidad de saber qué era, de tocarla. Hubo un momento, dijo, en que casi se dio al miedo, cuando las paredes parecían cerrarse, cuando los símbolos brillaron tanto que apenas podía ver. Pero siguió, palabra por palabra, paso por paso, confiando en el proceso cuando cada fibra de su ser le decía que corriera. Y entonces todo se detuvo. La luz se apagó, las presencias se alejaron y la escotilla sobre ella se abrió. Había subido para encontrar el claro vacío, el sol naciente y ninguna señal del bosque retorcido que los había atrapado, solo maleza normal a través de la cual podía ver claramente el camino de regreso al mundo real. Ella lo había rastreado y lo había encontrado, esperando. Se sentaron allí un rato, solo asimilando lo que había pasado. El sol ya estaba alto, calentando el cielo. A su alrededor, el mundo seguía girando, ajeno a la pesadilla que acababan de vivir. Los pájaros cantaban, el viento soplaba, la vida continuaba. Finalmente, se pusieron en pie y prepararon la carreta para seguir su camino. Observaron por última vez el bosque del que habían salido. Ahora no era más que una mancha verde en la distancia. Una parte de él deseaba pensar que había sido un sueño colectivo, una alucinación inducida por el agotamiento o la enfermedad. Pero las marcas de carbón en la tierra, las mantas que habían traído de la cabaña desaparecida y los recuerdos que aún tenían, aunque se desvanecían, demostraban que había sido real. La pareja siguió el camino que ahora se abría ante ellos, un camino real marcado por ruedas de carreta y caballos. El mundo tenía sentido de nuevo de una manera que casi habían olvidado que era posible. Cada árbol era solo un árbol, cada sombra solo falta de luz, nada más. Era tranquilizador y extraño a la vez, como si hubieran olvidado cómo desenvolverse en un mundo que seguía reglas normales. No dijeron mucho en las primeras horas. Había un entendimiento tácito entre ellos de que necesitaban tiempo para procesar, para que sus mentes se reorientaran hacia la realidad normal. La mujer se miraba las manos a menudo, dándolas vuelta al sol, como para asegurarse de que seguían ahí, de que ella seguía siendo real, entera. El hombre hacía lo propio, palpando la madera de la carreta, las riendas, el cuello del caballo, anclándose por medio del tacto. Fue al ir encontrándose con otras personas cuando se hizo evidente lo raro que era su experiencia. Un granjero que pasaba con una carreta de heno lo saludó alegremente. Buen tiempo para viajar. Para él, eran solo otra pareja de turistas matutinos. No veía las sombras en sus ojos,
No notaba la tensión en sus cuerpos. No sabía lo que habían cruzado. Respondieron amablemente, pero la conversación fue corta y superficial. ¿Cómo podrían explicar? ¿Cómo podrían explicar lo que habían pasado a alguien que nunca había conocido nada más allá de la normalidad? Es como tratar de explicar los colores a un ciego o la música a un sordo. Luego se detuvieron en un pueblo pequeño para comprar provisiones. La mujer entró a una tienda mientras el hombre cuidaba el caballo y la carreta. En el interior, rodeada de estantes de productos mundanos, tarros de conservas y sacos de grano, tuvo un instante de desorientación tan fuerte que tuvo que sostenerse en el mostrador. Todo se sentía familiar y a la vez extraño, como si hubiera olvidado cómo se sentía comprar cosas, dar dinero a cambio de cosas, estar en una sociedad. La dependienta, una anciana sonriente, preguntó si estaba bien. La mujer sonrió forzadamente y dijo que solo estaba cansada del viaje. La vendedora asintió comprensiva. Los caminos eran intransitables en esa época del año, puro barro en las vías de segundo orden, hablando normal, de cosas normales. Y la mujer se aferró a ello como a un salvavidas, utilizando ese encuentro fortuito para arrastrarse de nuevo al mundo. Cuando dejaron el pueblo atrás y volvieron a ponerse en camino, el hombre por fin rompió el silencio. Dijo que tenían que decidir qué hacer con lo que sabían, con lo que habían experimentado. ¿Deberían decírselo a alguien? ¿Advertir a otros viajeros sobre ese lugar? ¿O deberían mantenerlo en secreto entre ellos? Algo demasiado personal, demasiado íntimo, demasiado horrible para revelarlo. La mujer pensó durante mucho tiempo antes de responder. Dijo que una parte de ella quería gritar, advertir a cualquiera que lo encontrara. Nunca, nunca se acerque a ese bosque, a ese claro. Pero otra parte sabía que nadie les creería. Serían considerados locos, peligrosos, poco fiables. Y lo que era peor, si lo contaban demasiado bien, podrían atraer justo al tipo de gente que no debía ir allí. Los curiosos, los incrédulos, los que tenían que verlo por sí mismos. Se pusieron de acuerdo. No lo harían público, pero si alguna vez se encontraban con alguien que estuviera a punto de ir allí, a esa parte de los Ozarks, le darían una advertencia discreta, una recomendación de tomar otro camino, una simple observación de que esos caminos eran particularmente peligrosos. Pequeñas acciones que podrían salvar vidas sin hacerlos parecer tontos o algo peor. Los días se alargaron y se alejaron más y más de aquella tierra. Los recuerdos se desvanecieron en los márgenes, no desaparecieron, pero se atenuaron. Se alejaron en el tiempo. Era como mirar algo a través de un cristal esmerilado. Sabías que estaba ahí, podías ver la forma, pero los detalles estaban borrosos. El hombre trató de copiar los símbolos de la cámara una y otra vez, pero cada vez captaba menos de ellos, hasta que solo eran rayas sin sentido en el papel. La mujer se dio cuenta de que ya no recordaba las palabras exactas del ritual que había llevado a cabo. Recordaba haber leído, haber murmurado sílabas antiguas, pero se habían desvanecido de su mente como sueños al despertar. Esto la inquietó, la idea de que algo tan esencial, tan vital para su supervivencia, pudiera simplemente desaparecer. Pero también le trajo consuelo. Quizá era lo mejor, olvidar antes que recordar por siempre. Finalmente, llegaron a la ciudad del sur donde pensaban trabajar. Se alojaron en una pensión, una habitación pequeña pero limpia, con una ventana a la calle principal. Esa primera noche, durmiendo en una cama real, entre 4 paredes reales que no desaparecerían al amanecer,
Ambos se despertaron varias veces para asegurarse de que el otro todavía estaba allí, de que todo era real. Los días se transformaron en semanas y comenzaron a crear una rutina. El hombre consiguió trabajo en un aserradero, tal como había previsto. La mujer se puso a coser para las familias del lugar, remendando y confeccionando prendas a medida. Eran vidas normales, simples, exactamente lo que habían anhelado cuando emprendieron aquel viaje fatal. Y se aferraron a esta normalidad con gratitud feroz. Pero había momentos, generalmente momentos tranquilos, en que algo los hacía retroceder. Cierta configuración de sombras en la pared les recordaba los símbolos de la cámara. El viento, en algunas noches, traía el susurro que habían escuchado entre los árboles muertos. Y a veces, en sueños, volvían a ese claro, a esa cabaña que era y no era, al lugar entre realidades donde el tiempo se rompía y versiones de sí mismos aún vagaban perdidas. Nunca hablaron de estos sueños, pero sabían cuando el otro había soñado. Había una mirada en la mañana, una tensión silenciosa que se desvanecía solo después de unas horas, reforzando la realidad del mundo que los rodeaba. Y aquellos días eran especialmente tiernos el uno con el otro, especialmente cuidadosos el uno con el otro, como si recordaran lo que casi perdieron, lo que aún podían perder si no tenían cuidado. Una tarde, meses después de haberse mudado, un viajero se detuvo en la pensión. Iba a ir al norte, justo a través de la parte de los Ozarks donde todo había ocurrido. La pareja se miró entre sí. Era la primera vez que podían poner en práctica la promesa que se habían hecho: avisar en secreto a alguien. El hombre hizo plática con el viajero durante la cena, preguntando casualmente por su camino. Cuando el viajero nombró los caminos por donde pensaba ir, el hombre le aconsejó otros. Dijo que había oído que la zona era difícil de orientarse, que los caminos se entremezclaban y que sería mejor seguir el camino principal aunque fuera más largo. El viajero le dio las gracias por el consejo y dijo que lo tendría en cuenta. Nunca supieron si el hombre siguió el consejo. Se marchó a la mañana siguiente y lo vieron alejarse por el camino con esperanza y temor. Esperanza de que tomara la opción más segura, miedo de que no lo hiciera y de que entonces alguien más tuviera que pasar por lo que ellos habían pasado. La vida siguió. Se hicieron amigos en la ciudad, se involucraron. La gente los consideraba una pareja tranquila y trabajadora, un poco reservada pero confiable y amigable. Nadie imaginaba lo que había tras esas fachadas ordinarias, una experiencia que había cambiado para siempre su percepción de la realidad, que conocían más allá de toda duda de que el mundo no era lo que parecía, que había dimensiones ocultas, pliegues donde otras cosas vivían y acechaban. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento aullaba y las sombras danzaban de un modo peculiar, se preguntaban por las otras personas que habían visto en el valle, las figuras perdidas y errantes, versiones envejecidas de sí mismos, extraños de otra época. ¿Cuántos habrían escapado, al final? ¿Cuántos seguían en ese bucle? Y se preguntaban, con un escalofrío que ninguna manta podía disipar, si algo de ellos todavía estaba allí también, si las versiones que habían visto vagando todavía existían en alguna capa paralela de la realidad, atrapadas en un bucle de repetición. Era una idea que no podían confirmar ni negar, y así acechaba en las orillas de su mente como una sombra constante. Pero sobre todo, se tenían el uno al otro. Habían compartido algo que nadie más compartiría. Habían sobrevivido a lo imposible y eso los unía en algo más que amor. Era una alianza forjada en la supervivencia.
endurecida por el conocimiento del horror de que la realidad era mucho más extraña y mucho menos segura de lo que la gente creía. Los años se sucedieron como lo hacen los años cuando la vida encuentra su compás. La pareja se quedó en la ciudad, creando una vida ordinaria y extraordinaria, común para cualquiera que los conociera, excepcional por el secreto que portaban. Envejecieron juntos, su cabello se volvió blanco, sus manos se arrugaron, pero sus ojos siempre mantuvieron ese brillo extraño de alguien que había visto más allá del mundo cotidiano. Había noches en las que se sentaban en el porche de su casita, observando las estrellas girar, y uno de ellos murmuraba acerca de 3 estrellas que formaban un triángulo. El otro siempre los conocía sin mirar. Eran coordenadas tatuadas en sus almas, mapas de un viaje que ningún mapa podría jamás capturar. Nunca volvieron por ahí. No por miedo, por respeto. Existían lugares en el mundo que debían ser respetados, fronteras que no debían ser cruzadas más de una vez en la vida, y habían pagado, habían dejado sus piezas atrás, y habían ganado el derecho de avanzar sin mirar atrás. A veces, por la noche, antes de dormir, hablaban de qué podría ser lo que habían descubierto. Algo ancestral que siempre había estado presente, o algo que surgía y se desvanecía a través del tiempo, una puerta que se abría y cerraba según leyes que no comprendían. Nunca llegaron a respuestas, solo a preguntas más profundas, pero había consuelo en esas conversaciones, consuelo en saber que no estaban solos en sus recuerdos perdidos. La madera carbonizada que el hombre había cargado por tanto tiempo, finalmente se desintegró. La guardó en una cajita y un día la abrió y solo había cenizas. Los símbolos habían desaparecido por completo, llevándose consigo los últimos vestigios físicos de su experiencia. Pero extrañamente, esto trajo calma, como si ese objeto fuera el último nexo físico con ese lugar y su destrucción finalmente los liberara de la posibilidad de ser arrastrados de regreso. A veces se encontraban con otros viajeros que proyectaban viajes a través de las montañas lejanas y siempre les daban buenos consejos para caminos alternativos. Nunca con prisa que levantara sospechas, solo con la sabiduría casual de los que conocían el camino. Y se preguntaban, cada vez que lo hacían, si estaban salvando vidas o simplemente aplazando encuentros inevitables con lo inexplicable. Hubo una última vez, años más tarde, que volvieron a pasar cerca de la zona. Sin querer, el destino los arrastró más cerca de aquellas colinas que reconocían a medias. Podrían haber buscado ese claro, esa escotilla enterrada, esa cámara de símbolos resplandecientes, pero no lo hicieron. Algunas puertas deben permanecer cerradas. En vez de eso, se detuvieron en el borde del bosque, mirando los árboles balanceándose en el viento. Y por un instante, solo por un instante, podrían haber jurado que vieron humo elevándose entre los árboles, una línea tenue de gris pálido contra el cielo. Se miraron, un entendimiento tácito entre ellos. El lugar seguía en pie, seguía en su labor, seguía esperando a los viajeros cansados. Pero ya no era asunto suyo. Habían huido, habían sobrevivido, habían creado una vida al otro lado. Y esa era la victoria suficiente. Le dieron la espalda al bosque y siguieron, cerrando ese capítulo de sus vidas, una historia que solo se contarían el uno al otro en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba de cierta manera.